Dicen que Dios tiene sueños. Todos a la fiesta. Solo hay un camino que lleva al destino, solo una verdad que me da libertad. Solo hay una vida que vale la pena. De aquí no me muevo, no voy a volver a estar mejor contigo. Más dulce que la miel y mejor que el vino. Desde que tú llegaste yo soy testigo. La vida a mí me sabe mejor contigo. Hace 2000 años atrás, un hombre llamado Juan, el apóstol Juan, fue considerado por el Imperio Romano como una persona peligrosa para los intereses del imperio. Y fue exiliado en una isla en el Mediterráneo llamada la isla de Patmos. Era una especie de fortaleza, una cárcel donde intentaban encerrar a Juan, aquel hombre que estaba sacudiendo el imperio romano, predicando el evangelio y diciendo que había otro rey que no era el César, sino que era Cristo Jesús. Lo que no entendían aquellos hombres es que intentar encerrar a Juan en una isla era imposible, porque para lo que a algunos es una cárcel, para Juan fue una puerta a la revelación. Allí Juan tuvo un apocalipsis. La palabra apocalipsis significa revelación. El velo que ocultaba lo que era secreto se quitó y vio lo que se esconde en los lugares celestiales. Comprendió lo que ocurrió y lo que habría de ocurrir. Y en Apocalipsis capítulo 12, él registra una visión. Escúchame. Él dice que ve algo espantoso. Un dragón de tamaño cósmico. Un dragón de 7 cabezas y 10 diademas. Él lo identifica y sabe que se refiere a Satanás, aquel querubín que se rebeló a Dios intentando usurpar el trono y consiguió que la tercera parte de los ángeles se uniesen a su rebelión. Juan ve a Satanás, el diablo, como un dragón cósmico. Y es interesante porque en Génesis Satanás es una pequeña serpiente que engaña sutilmente a Adán y a Eva, pero en Apocalipsis esa serpiente se ha convertido en un dragón terrible, violento, que representa a todos los imperios del mal de generación en generación, todo tipo de maldad representada en ese dragón que engaña al mundo entero. Y Juan está temblando de miedo en esa visión, porque ve que ese dragón es terrible, ese dragón parece invencible, pero de repente una voz resuena en el cielo y dice: pueblo de Dios, no temáis, porque el dragón ha sido sentenciado. Pueblo de Dios, no temáis, porque ha sido vencido por medio de la sangre del Cordero. Y Juan ve cómo ese dragón que ha sido herido de muerte está violentado, intentando morder al pueblo de Dios, intentando hacerle daño. Pero la voz resuena y dice: el acusador ha sido echado, sois libres, porque el dragón ha sido vencido por la sangre del Cordero. Cuando Juan escuchó estas palabras, como hombre hebreo, entiendo que recordó aquel momento en el que su pueblo, el pueblo hebreo, estaba esclavizado en Egipto por aquel
dragón llamado Faraón y el imperio egipcio, que solo era una manifestación más del diablo. Habían sido oprimidos, sometidos a trabajos forzosos, avergonzados y torturados. El pueblo de Dios parecía que no tenía esperanza. Pero Dios levantó a un hombre llamado Moisés y le dijo: ve y libera a mi pueblo. Y Moisés se plantó frente al faraón y le dijo: es hora de que sueltes al pueblo de Dios. Y el faraón se resistió. El faraón dijo: todos nuestros dioses son más poderosos que tu Dios. Y faraón dijo: no los soltaré. Y Dios le dijo a Moisés: dile al faraón que voy a derramar 10 juicios sobre los 10 dioses de Egipto, para que vea quién es el Dios más poderoso. Y cada vez que esos juicios iban cayendo sobre el imperio de Faraón, Faraón se hacía más violento y oprimía con más fuerza al pueblo de Dios, hasta que finalmente Dios le dijo a Moisés: prepárate, porque esta es la noche de la libertad. Será conocido como la Pascua, el día en el que fuisteis liberados de vuestro enemigo. El ángel destructor vendrá esta noche y hará juicio en contra de los primogénitos de Egipto. Pero toda casa, escucha, que esté marcada con la sangre de un cordero, toda casa en cuyos dinteles haya sangre de un cordero, sacrificado por el padre de la familia, puesto sobre los dinteles de la casa, toda casa marcada con sangre estará protegida. Y aquella noche, cuando el ángel destructor vino, los gritos de dolor de todos los egipcios contrastaban con la paz que había en la casa de los hebreos. Jesús, cuando estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, les dijo: queridos, yo soy el Cordero de Dios, que va a ser sacrificado para sentenciar no solo al faraón, sino a todos los imperios de maldad, de generación en generación, al mismo Satanás, al dragón cósmico. Será sentenciado con la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Y la pregunta a la que daremos respuesta esta mañana es: ¿cómo un corderito puede vencer a un dragón? El sacrificio del cordero llamado Jesús comenzó en aquella noche de Pascua. Jesús estaba en Jerusalén y después de cenar con sus discípulos fue a Getsemaní, un huerto de olivos a la ladera del templo de Jerusalén, donde Jesús acostumbraba a orar durante largas noches a su Padre amado. Getsemaní para Jesús era un lugar de intimidad, un lugar donde acostumbraba a hablar con su Padre. Pero esa noche, la noche del sacrificio del Cordero, Getsemaní no era un lugar de intimidad, era un lugar de prueba para Jesús. Getsemaní era un lugar donde Jesús estaba siendo presionado. De hecho, la palabra Getsemaní en arameo puede traducirse al español como el lugar donde se prensa el aceite. Era un jardín lleno de olivos donde recogían las aceitunas y las prensaban para extraer de ellas ese líquido valioso, el aceite. Pero esa noche una oliva no estaba siendo prensado. Esa noche el Hijo de Dios, Jesús, el Cordero, estaba siendo prensado por Dios mismo.
Y dice la Biblia que Jesús temblaba de miedo. Escucha, en ningún otro momento del Evangelio vemos a Jesús agonizando. Era una presión tan grande sobre él que la Biblia dice que un terror invadió el alma de Jesús. Y literalmente el evangelista Lucas dice que sangre empezó a brotar por los poros de la piel, de la frente de Jesús. Ahora escúchame bien. Esto no era un elemento poético del escritor. Eso fue lo que ocurrió exactamente. Jesús estaba sudando sangre. Los expertos médicos dicen que eso es una rara reacción del cuerpo que muy raras veces ocurre. Se llama la hematoidrosis. Los expertos dicen que uno puede sudar sangre solo si su mente y su corazón, su alma es llevada a una intensidad, a un estrés, a una presión tan grande que el corazón empieza a latir tan fuerte, con tanta violencia, que los pequeños capilares sanguíneos de la piel, que están muy cerca de los poros del sudor, explotan. Y sangre es liberada en los poros y literalmente suda sangre. Ahora, Jesús era el hombre más valiente que ha existido sobre el planeta Tierra. ¿Qué podía producirle tanto terror? Mucho se ha hablado de esto. Algunos dicen que quizá estaba temblando por el sufrimiento físico que habría de recibir, y sin duda iba a ser un sufrimiento horrible. Pero queridos, queridas, la Biblia nos revela cuál era su gran presión. Era la copa de su Padre. En una oración agónica Jesús le dice: ¡Padre! ¡Padre! Si es posible, pase de mí esta copa. Para los que entienden la simbología profética sabrán que en el Antiguo Testamento la copa del Padre, la copa de Dios, representaba la ira de Dios, que Dios estaba acumulando en una copa para dársela a beber a las naciones pecadoras en el día del juicio final. Y esa noche en Getsemaní, el Padre le estaba ofreciendo un intercambio a Jesús. Aquel que durante toda la eternidad solo había bebido de la copa del amor del Padre. Esa noche en Getsemaní, el Padre le estaba ofreciendo beber de la copa de su ira. El Padre le decía: necesito que alguien lo haga. Jesús, tú sabes que ellos se merecen mi ira. Son pecadores y mi santidad demanda justicia. Justicia. Pero Jesús, tú sabes que les amo. Y para que la justicia sea satisfecha, te ofrezco que hagamos algo. Que tú bebas de la copa de la ira que ellos merecen, para que yo les dé a beber a ellos de la copa de amor que tú mereces. Y Jesús temblaba y decía: Padre, no hay otra manera. Jesús sabía que la ira del Padre es la furia más grande que existe en el universo. La ira del Padre hace temblar a cada demonio del infierno. Y Jesús le decía: no hay otra manera. Y el Padre le decía: no hay otra manera. Tiene que ser así. Muchas veces decimos que Jesús ganó la batalla por nuestra salvación en la cruz. Y es cierto. Pero queridos, la cruz fue la manifestación externa de una batalla interna que Jesús ya había ganado unas horas antes. La batalla de Getsemaní. La batalla de la presión por tomar una decisión.
Cuando algo es presionado, sale hacia afuera lo que dentro contiene. Y cuando Jesús fue presionado, salió hacia afuera lo que en su corazón había. Amor por ti y por mí. Y Jesús dijo: está bien, Padre, entonces no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, la guardia real del sumo sacerdote, acompañados por Judas, un traidor, vino y tomaron a Jesús como si fuese un maleante. Lo tomaron como si fuese un ladrón, como si fuese una persona de mala fama. Era el hombre más santo, más puro que ha existido jamás, y lo estaban llevando preso. El poder de la religión lo iba a interrogar. Lo pusieron en el suelo. Allí estaba el sumo sacerdote y el Sanedrín, los representantes de Dios, aquellos que se jactaban de entender los misterios de la palabra de la Torá, los que estudiaban para entender quién era el Mesías. Ahora tenían el Mesías delante y no eran capaces de reconocerlo. La Biblia dice que le pusieron una capucha en la cabeza a Jesús y empezaron a burlarse de él. Dice la Biblia que empezaron a escupirle y le decían: ¡vamos! Le daban golpes en la cara, tortazos, y le decían: ¡vamos! Profetiza quién te ha golpeado, profetiza quién te ha golpeado. Su cara, la cara más hermosa de toda la creación, estaba siendo desfigurada con cada golpe de aquellos que decían que amaban a Dios, pero tenían a Dios delante y no lo reconocían. Pusieron a prueba a Jesús mientras lo golpeaban, y Jesús nunca se defendió. Aquellos religiosos, una vez que habían maltratado a Jesús, dice el profeta que incluso le arrancaron la barba de la cara. Sabían que no tenían poder para condenarlo, lo querían muerto, pero necesitaban al imperio romano. Entonces dijeron: llevémoslo donde Pilatos. Y lo llevaron frente a las autoridades romanas. Pilatos, el gobernador de Judea, lo vio, pero su mujer, que había tenido un sueño aquella noche, le dijo: ten cuidado con este hombre, ten cuidado con este hombre, porque he tenido un sueño con él. Entonces Pilato dijo: mira, no es mi asunto hablar con el rey Herodes. Llevaron a Jesús frente a Herodes, un político, como todos los políticos a lo largo de la historia. Solo quería jugar, solo quería pasar un rato. Provocó a Jesús para que hiciese algún truco sobrenatural, pero Jesús no temblaba ante los poderes del mundo. Ahí estaba el hombre más poderoso, el que tenía poder para supuestamente determinar si él vivía o moría. Pero lo que no entendía Herodes es que nadie le estaba arrebatando la vida a Jesús, él la estaba entregando. Herodes, cuando se aburrió, dijo: llévenlo nuevamente frente a Pilatos. Pilatos no quería matarlo. No tenía razón, no era un hombre malo, y se daba cuenta de que querían matarlo porque entre los fariseos había mucha rivalidad. Entonces Pilatos, intentando calmar el furor, dijo: voy a torturarlo, quizá de esta manera logre bajar los ánimos del pueblo que pide su muerte. Lo llevaron al pretorio, lo pusieron de rodillas y ataron sus manos en un cepo. La Biblia dice que desnudaron a Jesús, dejaron su carne expuesta, porque Jesús iba a ser torturado con una de las torturas más crueles que el imperio romano había desarrollado. Se llamaba el flagellum. 39 latigazos hechos por un flagelo de cuero, una especie de látigo de varias cuerdas, que según los historiadores tenía insertados trocitos de plomo, piedra, huesos de animales afilados, cuyo objetivo era
crear hematomas en la piel y después desgarrarla hasta los tendones. Los romanos habían desarrollado una técnica de tortura infalible. Eran expertos en el arte de producir dolor. Muchas personas no aguantaban tanto dolor y se desmayaban, pero los romanos los despertaban porque querían que sufriesen cada latigazo. Y Jesús fue golpeado con el flagellum. Los primeros golpes en su espalda crearon hematomas superficiales. La sangre empezó a acumularse en las partes más delicadas de su piel. Pero esos pequeños huesos empezaron a adherirse a la piel primero, arrancando las partes superficiales. Pero sabemos por la historia que los golpes continuados eran tan fuertes que la carne se abría, la carne empezaba a supurar y hasta los mismos tendones, a veces incluso costillas y huesos, quedaban al descubierto, hasta que la espalda era una llaga abierta y ya no había belleza en él. Cuando terminaban con la espalda, ahí no terminaba la tortura. Le soltaban una mano y lo ponían boca arriba y empezaban a golpearlo en el pecho, en la tripa, en las piernas, haciendo que la sangre brotase en un charco. Había tanta pérdida de sangre que algunos se desmayaban. Jesús debía tener un cuerpo muy fuerte, porque literalmente Él aguantó cada latigazo consciente. La Biblia nos revela que Jesús era una llaga abierta. Desde los pies a la cabeza le habían arrebatado toda hermosura, supurando sangre en un charco, sangre santa, sangre sin pecado, la sangre más pura que la tierra de este mundo haya contemplado jamás. Pilatos no quería matarlo, y delante de una multitud como esta dijo: ¿a quién queréis que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo gritó: danos a Barrabás, libéranos a Barrabás. Ahí estaba Jesús como una llaga abierta, y el pueblo pidió que fuese liberado un hombre malo y condenado, el hombre más bueno que jamás haya existido. Pilatos dijo, y sin entender lo que estaba diciendo: yo me lavo las manos, no soy cómplice. Vosotros habéis decidido la muerte de este hombre. Y de forma profética dijo: que su sangre caiga sobre vuestras cabezas. Él no estaba entendiendo que estaba hablando proféticamente de la sangre que nos iba a cubrir a nosotros, los enemigos de Dios. Mientras todo eso acontecía, Jesús estaba en el pretorio. El pretorio era una parte donde soldados romanos, probablemente unos 300 soldados romanos, la fuerza militar de Roma, con sus armas, sus escudos, espadas, lanzas y arcos, se reunían para crear el terror en el pueblo. Jesús estaba en el pretorio en tremenda agonía, mientras se decidía qué se hacía con él. Y allí los soldados romanos vieron en Jesús un juguete, alguien con el que pasar el rato. ¿Quién es este? Es una herida abierta. ¡Qué ridículo! ¿De qué lo acusan? ¿Por qué quieren matarlo? Y alguien dice: porque él mismo se hace llamar el rey de los judíos. Y alguien dijo: este es un rey, este es el rey de los judíos. Pues si es un rey, hagámosle una corona. Y la Biblia dice que de manera burlona agarraron unos espinos, probablemente de un rincón del pretorio, los unieron en forma de corona
y para burlarse de Jesús se la clavaron en la cabeza y sangre volvió a brotar de su rostro desfigurado de tanto dolor. Alguien dijo, bueno, si es un rey necesitamos ponerle una túnica, un manto de realeza, y allí una túnica escarlata, y alguien se la puso encima. Imagínate el sufrimiento al poner sobre una llaga abierta un trozo de tela. Pero no quedó ahí la burla de aquellos hombres. Dice la Biblia que tomaron una caña y dijeron, si es un rey, necesita un cetro. Y empezaron a burlarse de él y decir, ¡Ave, el rey de los judíos! ¡Ave, el rey de los judíos! Y en un momento, cuando la mofa terminó, le quitaron la caña y empezaron a golpearle en la cabeza, fuerte, fuerte. Pero el sacrificio del cordero no quedó ahí. Lo sentenciaron a muerte. Y en aquella época el condenado tenía que cargar con su cruz. Pero no era la cruz completa, era la parte horizontal de la cruz, lo que se llamaba el patibulum. El patibulum pesaba aproximadamente unos 30 kilos. 30 kilos que el condenado en estas circunstancias debía cargar durante 1 kilómetro. Esto lo conocemos como la vía dolorosa de Jesús. Sabemos que por el peso y la debilidad en su cuerpo, Él debió caer muchas veces, rasgándose las rodillas, haciéndose daño nuevamente en la espalda. Y el soldado romano, harto de la lentitud de Jesús, trajo a un hombre de la multitud. Podrías haber sido tú. Alguien que estaba ahí viendo el espectáculo, podrías haber sido tú. Un hombre llamado Simón de Cirene. Lo sacaron de la multitud y le dijeron, ayuda a cargar esa cruz a Jesús. Entonces se puso a su vera. Probablemente ese hombre no sabía lo que estaba pasando. Creía que estaba cargando con el peso de Jesús, que le estaba ayudando a cargar la cruz. Pero lo que Simón de Cirene no entendía, y quizá lo que tú no entiendes, no es que Simón estaba ayudando a Jesús, era Jesús quien estaba ayudando a Simón. Simón no estaba cargando con el peso de la cruz de Jesús. Jesús estaba cargando con el peso de todo pecado, el pecado de Simón, tu pecado y mi pecado. Era Jesús quien estaba cargando a Simón. Era Jesús quien estaba llevando el peso del pecado de Simón. Cuando llegaron al Gólgota, el lugar donde Jesús iba a ser sentenciado, tenía que producirse uno de los momentos de mayor agonía que existe. Los expertos dicen que en la escala del dolor, lo que estamos a punto de contemplar ahora está en la parte más alta. La parte horizontal y la parte vertical de la cruz iban a ser unidas y Jesús iba a ser clavado en esa cruz con unos clavos que tenían esta forma. Esos clavos iban a atravesar no las palmas, sino las muñecas de Jesús. Justo en este lugar hay 2 huesos y hay un espacio en el centro perfecto para clavar el clavo y que
se sostenga el peso de un cuerpo humano sin que la piel se rasgue. Ahora, ¿alguna vez te has dado un golpe aquí en el codo? ¿Has sentido dolor? Como una especie de descarga eléctrica que te recorre el cuerpo. ¿Por qué? Porque desde nuestro cerebro, nuestra columna vertebral, hasta nuestros dedos, tenemos unos nervios sensitivos que nos permiten sentir lo que tocamos con la palma de nuestras manos y nos hacen mover con precisión los dedos. Pero son tan sensitivos que cuando son golpeados, aunque sea un golpecito en el codo, sentimos como una descarga eléctrica en todo nuestro cuerpo. Ahora quiero que imagines lo que Jesús sintió cuando esos nervios fueron triturados por esos clavos de metal. Cuando el condenado estaba colgado en la cruz, no moría desangrado, moría por asfixia. ¿Por qué? Porque para respirar el condenado tenía que cargar todo su peso sobre esos clavos que atravesaban sus muñecas y elevar el cuerpo hacia arriba para respirar un poquito más. Pero cada vez que cargaban su peso sobre los clavos que atravesaban sus muñecas, el dolor era tan agónico, la descarga eléctrica era tan intensa, que había un momento en el que el condenado se rendía y dejaba de respirar porque era demasiado dolor. Demasiado dolor. Querido joven, jovencita, yo no sé si alguna vez alguien te ha dicho, te amo. Pero quiero que esta mañana escuches la declaración de amor de Jesús. Que escuches cómo suena un amor que duele de tanto amarte. Que escuches la declaración de amor que sacudió el universo, visible e invisible. Y te voy a pedir que cierres los ojos y escuches. ¡Te amo! ¡Te amo! Te amo con un amor tan grande que este mundo no puede entenderlo. Te amo, dice Jesús, con un amor que hace temblar a los demonios y aplaudir a los ángeles. Te amo con un amor que durante toda la eternidad poetas y cantores escribirán acerca de este amor y nunca terminarán de describir la grandeza, la belleza, la pureza de este amor con el que te amo. Te amo, dice Jesús, y así suena mi amor por ti. Así suena mi amor por ti. Ponte de pie. Abre tus ojos y mira la declaración de amor. Jesús es el corazón de Dios desnudo, clavado en una cruz delante de nosotros, diciéndonos: mirad con cuánto amor os amo. El Imperio Romano, todos los fariseos lo observaban pensando que Jesús era una víctima, amenazándolo con sus lanzas, sus espadas y sus amenazas. Pero déjame decirte una cosa, déjame decirte quién era el poderoso en ese momento.
Jesús era el comandante de las huestes celestiales, el capitán de los millones y millones de ángeles del cielo. Y la Biblia nos dice que el capitán Jesús solo hubiese necesitado una orden, ya basta, ya basta, para que millones de ángeles hubiesen descendido y hubiesen aniquilado a todos los enemigos de Jesús. Escúchame, el más poderoso en esta historia era Jesús, pero Él renunció a su poder, renunció a su libertad, renunció a su venganza por amor a ti y a mí. Pero no nos distraigamos con el sufrimiento físico de Jesús, porque había un sufrimiento más profundo que estaba ocurriendo justo aquí, para aquellos que quieran entenderlo. Jesús, en un momento de agonía, gritó: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido al español sería: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí es donde los teólogos afirman que ocurrió el gran intercambio. El momento más importante de la historia de la humanidad, el momento más importante de tu historia y de mi historia. Jesús iba a recibir sobre sí mismo todo pecado, toda maldición y toda maldad, y el santo, el que no había cometido pecado, se iba a convertir en una masa de pecado formado por tus pecados pasados, presentes y futuros. Todos los pecados de la humanidad iban a venir sobre Jesús en ese momento. Y el Dios santo, que no tiene relación con el pecado, por primera vez en la eternidad dio la espalda a su Hijo en la cruz para mirarte a ti y a mí a la cara. El profeta Isaías lo describió así, Isaías capítulo 53. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero, pronuncia esta palabra conmigo, joven, cordero. Una vez más, cordero. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Durante horas de agonía, el Padre derramó la copa de su ira sobre tu pecado y mi pecado, que estaba en ese momento sobre Jesús,
hasta la última gota de la copa de la ira del Padre sobre tu pecado, mi pecado. Pecados pasados, presentes y futuros cayeron sobre Jesús, y la ira del Padre fue satisfecha en aquella cruz, hasta que Jesús gritó: consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya está terminado, está sellado, no puede añadirse nada, no puede quitarse nada. Está hecho. Y confiando en su Padre, entregó su espíritu y murió. Iba a ser la fiesta de los judíos y los sacerdotes no querían tener un cadáver colgado al borde del camino. Entonces dijeron a los romanos: recogerlos y enterrarlos. La manera de asegurarse de que alguien moría en la cruz era rompiéndole las piernas con un mazo, porque al romperle las piernas ya no podían elevarse para respirar. Pero cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto. Pero para asegurarse de la muerte no le rompieron las piernas, sino que el soldado romano tomó la lanza y le atravesó el costado. Y Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, estaba a los pies de aquella cruz y da testimonio de que cuando la lanza salió del costado de Jesús, brotó sangre y agua. Yo no soy un médico experto, pero los expertos dicen que eso es una señal post-mortem del motivo real por el cual Jesús murió. Jesús no murió de asfixia. Jesús murió porque su corazón explotó. Explotó. Explotó de amor por ti y por mí. El motivo por el cual Jesús murió fue por amor. Escúchame, joven, y grábate este momento para el resto de tu vida. Lo que mantuvo a Jesús clavado en esa cruz no fueron los clavos. Unos clavos no pueden mantener al Creador clavado en una cruz. Lo que mantuvo a Jesús clavado en aquella cruz fue el amor. El amor por ti y por mí. Y tú sales a las calles de Lima, o a las calles de Arequipa, o a las calles de cualquier pueblo de Perú, mendigando amor, cuando la declaración de amor más grande está frente a ti y la menosprecias. Mirad con cuánto amor os ama. Y si es así, la pregunta esta mañana es: si el Cordero fue sacrificado, ¿por qué muchos de los jóvenes que estáis aquí seguís bajo la presa del gran dragón? Si esta sangre que fue derramada a nuestro favor es la sangre del Cordero por medio del cual se vence al dragón, ¿por qué muchos de los que estáis aquí todavía seguís presas del dragón? Porque no habéis aplicado el poder de esta sangre derramada sobre vuestra vida. Y hoy no vamos a salir de este auditorio hasta que esa sangre te salpique. Esta sangre, la sangre del Cordero, ha de salpicarte. Cuando un cordero era llevado al templo, el sacerdote lo degollaba, hacía caer la sangre sobre el altar y tomaba un poquito de esa sangre y la derramaba 7 veces sobre el altar de la presencia de Dios. 7 veces. Y si has prestado atención, el Cordero de Dios sangró 7 veces por amor a ti y por amor a mí. Y cada uno de esos 7 derramamientos actúa
a tu favor y a mi favor. Y lo que vais a vivir en este momento es el poder, escucha, el poder de la sangre de Jesús el Cordero, venciendo al dragón, al diablo, a Satanás que intenta morderos. De aquí no vamos a salir con la idea de que nosotros tenemos poder en nosotros para vencer al dragón. No podemos vencerlo solos, pero hay una sangre rociada sobre nosotros 7 veces para ser libres. El primer derramamiento de sangre fue de aquel sudor que Jesús derramó en Getsemaní, el sudor ensangrentado. Escúchame, Jesús en Getsemaní sufrió una agonía mental, un terror en su mente, para que tú no tengas que sufrir más depresión, más ansiedad, más miedo en tu mente. Jesús en Getsemaní sufrió el terror en su mente, la agonía en su alma, para que tú seas libre de cualquier agonía. Tu solución no es una pastilla contra la depresión. Tu solución no es una pastilla para dormir. Tu solución no es una pastilla para la ansiedad. Es la sangre del Cordero derramada en Getsemaní en forma de sudor. El segundo derramamiento de sangre fue por su rostro desfigurado. Cuando a Jesús lo golpearon frente al Sanedrín y le golpearon la cara, le abofetearon y le arrebataron la hermosura de su rostro, quitándole los pelos de la barba. Jesús estaba siendo desfigurado en su rostro para reconstruir tu identidad que ha sido rota. El rostro en la Biblia representa la identidad, y Jesús fue desfigurado para que toda identidad en esta sala que haya sido dañada por un abuso sexual, por bullying en el colegio, por un papá que te abandonó, por una mamá que te golpeó demasiado fuerte y has creído que no vales nada, que eres basura, que no puedes estar seguro de si eres hombre o mujer. Jesús fue desfigurado en su identidad para que tú seas reconstruido a tu diseño original a través de la sangre que Él derramó en su rostro. El tercer derramamiento de sangre fue por la llaga. El cuerpo llagado, completamente abierto. La Biblia nos dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Hay una llaga en el cuerpo abierto de Jesús por aquel flagelo que le abrió de los pies a la cabeza para atender a cualquier necesidad, cualquier enfermedad de esta sala. A Jesús no le da miedo el cáncer, no le da miedo algún problema en la sangre, algún problema neurológico, en los huesos, en los músculos, porque por cada enfermedad en esta sala hay una llaga abierta en el cuerpo de Jesús. Escúchame, hay una llaga abierta en el cuerpo de Jesús. Él sufrió ese dolor del flagelo para que tú no seas flagelado por la enfermedad, por la sangre que cura toda herida. El cuarto derramamiento de sangre fue por la corona de espinas. En Génesis capítulo 3 se dice que cuando Adán y Eva pecaron, la tierra quedó maldita con espinos. Era una señal de la maldición a causa del pecado en toda la tierra. Cuando a Jesús le pusieron una corona de espinas, simbólicamente estaba representando que Él cargaba sobre sí mismo toda maldición. Toda maldición generacional, toda maldición que ha estado sobre una nación, sobre una familia, sobre una persona. Tú dices, es que mi abuelo era borracho, mi papá era borracho, yo estoy maldito, seré un borracho. No, toda maldición
Todo ciclo que se ha perpetuado de generación en generación en Perú, de generación en generación en tu familia, es rota a través de la sangre que Jesús derramó en esa corona de espinas. Él fue maldito para que tú seas liberado de todo ciclo de maldición. No tienes que cargar con eso. No es que mi abuela se quedó embarazada de un tunante, mi madre se quedó embarazada de otro tunante, yo voy a ser una madre soltera. ¡No! ¡No! Hoy es el día de romper esa maldición que se ha intentado perpetuar sobre ti por la sangre de esa corona de espinas. El siguiente derramamiento de sangre fue a causa de la sangre derramada en la vía dolorosa. Sobre los brazos de Jesús que cargaron aquel madero, aquel peso. Durante 1 kilómetro en la vía dolorosa, Él cargó el peso de una culpa que no merecía para que tú dejes de vivir en culpa. Yaitier, pero yo aborté. Sí, y estuvo mal. Pero no puedes ser apresada por la culpa. Y Tiel, es que yo robé. Sí, estuvo mal, pero no puedes ser presa de la culpa. Jesús cargó con una culpa que no le correspondía por la vía dolorosa para que tú seas libre de cualquier culpa que te esté apresando. Escúchame, eres libre por la sangre que derramó Jesús en aquella vía rumbo al Gólgota. Eres libre de la culpa de los errores de tu pasado. No tienes que cargar con ellos, no tienes que seguir cargando con eso, no tienes que seguir siendo nombrado con el nombre de tu pecado. Porque ya Jesús fue señalado en esa vía dolorosa como un criminal para hacerte libre a ti de todo acta de culpabilidad. El sexto derramamiento de sangre fue de aquellos clavos. Aquellos clavos que mantuvieron a Jesús clavado en la cruz, que lo mantenían inmóvil en aquella cruz, nos enseñan que cualquier cosa que te esté atando a ti, ya Jesús la resolvió en la cruz. Él fue presa de unos clavos y quedó preso voluntariamente por esos clavos para que tú seas libre del porno, para que tú seas libre de las adicciones sexuales, para que tú seas libre de la droga, para que tú seas libre del alcohol, para que tú seas libre de cualquier adicción. Adicciones que te están apresando han sido tratadas por esos clavos, por la sangre de esos clavos que mantuvieron a Jesús. Y finalmente el último derramamiento de sangre fue el costado. Cuando Dios quería darle una esposa a Adán, Adán fue dormido por Dios y Dios en una operación le abrió el costado, extrajo una costilla y de la costilla de Adán modeló la esposa para Adán llamada Eva. Pero cuando el Padre quiso darle una esposa a Jesús, no lo durmió, lo mantuvo bien despierto en aquella cruz. Y cuando la lanza atravesó su costado y salió sangre y agua, estaba anunciando el parto. Toda mujer que ha dado a luz en esta sala sabe que en un parto sale ¿qué? Sangre y agua. Porque de este costado estaba naciendo la novia, la esposa de Jesús, que eres tú, que soy yo, la iglesia. No estás abandonado, no estás solo, no estás desamparado.
eres la esposa, la iglesia de Jesús. Quiero invitar a los pastores a que puedan salir aquí adelante, porque vamos a orar. Quiero que te pongas de pie, joven. Se terminó el espectáculo, ahora es el momento del poder. Yo no sé cómo has venido aquí. Yo no sé si solo quieres ver qué pasa y has venido al concierto, o es que te gusta uno de los predicadores. Hoy en esta sala, quien está siendo levantado es Jesucristo, la sangre de Jesús. Y en esa sangre tenemos todo lo que necesitamos. ¿Quién necesita liberación? ¿Quién necesita alguno de estos derramamientos sobre sí mismo? Levanta la mano si tú dices: yo necesito que esta sangre me salpique. Vamos, levanta tu mano si tú dices: yo necesito que esta sangre me salpique. Cierra tus ojos ahora. Y si estás listo para esto, quiero que te pongas en posición. Si te es posible, ponte de rodillas si te lo permite el lugar. Si no, estate de pie, pero ponte en posición. Cierra tus ojos y ahora no estés viendo otra cosa que a Jesús. A Jesús cubierto de sangre que está caminando por esta sala. Escúchame, Jesús está caminando por esta sala. Esta mañana Jesús ensangrentado está caminando, porque Él no está muerto, Él está vivo, y en su sangre que está sobre Él hay poder para liberarte de cualquier cosa con la que te sientas atado. Hoy vamos a sentenciar al dragón. Yo le planto cara en el nombre de Jesús al dragón y le digo: suéltalos, suéltalos. No son tuyos, son de Jesús. Y voy a comenzar a contar hasta 3. Y cuando cuente hasta 3, quiero que se oiga un murmullo en la sala de jóvenes que oran. No te puedes mantener callado, porque vas a empezar a orar y vas a decir: Dios, Dios, reclamo tu sangre sobre mí. Y la reclamas sobre lo que quieras. Si necesitas sanidad en tu alma, si necesitas sanidad en tu cuerpo, si necesitas ser liberado de una opresión, si necesitas paz mental, si necesitas ser libre del porno, vamos a comenzar a orar. Escúchame, el dragón quiere mantenerte callado, pero voy a contar hasta 3. Jóvenes, voy a contar hasta 3 y tiene que oírse un clamor en esta sala como nunca se ha oído. Esta mañana le he orado al Señor y le he dicho: Señor, concédeme ver algo que nunca antes haya visto. Concédeme ver 5,000 jóvenes siendo libres de cualquier opresión del dragón. Permíteme ver hoy al dragón sentenciado. Permíteme ver al Cordero triunfando. Jóvenes, os lo pido por favor, no os mantengáis callados. Voy a contar hasta 3. Si quieres llorar, llora. Si necesitas gritar, grita. Si sientes que hay algo que quiere salir, que salga, pero no te quedes callado. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Voy a contar hasta 3 y vamos a empezar a orar. 1, 2 y 3. En el nombre de Jesús.